En este momento de frenesí tecnológico, de inteligencia artificial, de desinformación, el matrimonio entre la filosofía y la ingeniería es más necesario que nunca. Por eso hoy en Canal Prestoso hemos venido a conocer al grupo IF de Media Lab en la Universidad de Oviedo. Bueno, Jorge y Beatriz, bienvenidos a Canal Prestoso. Tengo que reconocer que tenía inmensas ganas de esta charla porque el tema que tratáis en este grupo IF me interesa muchísimo, ese matrimonio entre la ingeniería y la filosofía, así que si os parece, vamos a por ello. Empezamos con Jorge. Me interesa en este caso tu punto de vista como ingeniero. Decía Ortega y Gasset en su Meditación de la técnica que para ser ingeniero no basta solo con ser ingeniero, y esto lo decía un filósofo que tengo entendido que quiso ser ingeniero. ¿Por qué crees tú que es tan importante ese aporte filosófico a la técnica? Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Canal Prestoso por haber venido a vernos, y no lo digo solo por amabilidad recíproca, sino que estamos encantadas de haber llamado vuestra atención. Los estudios de ingeniería normalmente son muy estrechos. Esto es, te hacen especialista en algo muy concreto y entonces pues eres el mejor diseñador de redes eléctricas. Yo en su día fui, o al menos tengo un título que dice que soy ingeniero eléctrico, o en mecanismos, o en software o lo que sea. Pero la propia dinámica de los estudios, y yo soy parte del problema porque yo soy profesor de asignaturas convencionales en este campus, la propia dinámica de los estudios te dificulta mirar a los lados. Tú resuelves, como suelo decir en una asignatura que tenemos último año, donde trabajamos también estos temas, en cualquier otra asignatura, si hay que salvar un río, pues tú diseñas un puente, y si el puente no se cae, pues tienes la mejor nota, y luego cuando seas ingeniero o ingeniera, pues tendrás la mejor calificación profesional. Desde nuestro punto de vista hay que ver a quién beneficia o perjudica ese puente, si alguien se pone a la entrada y empieza a cobrar peaje a los demás, etcétera, etcétera. O sea, todos los aspectos éticos, sociales, económicos vinculados a pensar, desarrollar y utilizar las tecnologías están un poquitín olvidados en la mayor parte de las asignaturas que yo conozco en este campus o en campos similares. Y esto no sé si deriva de una división entre disciplinas, lo que es relativamente reciente, porque es más o menos del siglo XIX, que se dio como una separación, que incluso a veces son disciplinas que se miran como con un poco de desdén. ¿En qué punto, Beatriz, nos dices que está esta relación ahora? ¿Vosotros sois el ejemplo de que está reconduciéndose o no? Bueno, somos o intentamos proponer un modelo de no vuelta, porque antes lo que pasaba era que el pensador era el que desarrollaba también. Cuando parece que se separan esos dos caminos y el pensador se dedica a pensar y el ingeniero a ingeniar, sí que parece que deja de haber un diálogo. Y no se trata de volver a ser ingenieros filósofos, sino de buscar un modelo nuevo que nos haga entendernos, porque desde la filosofía toda la ciencia, toda la tecnología nos interesa como un asunto pues, de actualidad que influye profundamente en la sociedad, pero si no nos acercamos de primera mano a entender lo que está pasando, no lo podemos realmente estudiar, entender y criticar para bien y para mal. Entonces, bueno, el grupo IF nace de una colaboración entre la Facultad de Filosofía y la Facultad de Ingeniería en una asignatura que se llama Ecodiseño, y a raíz de esa conexión entre las dos facultades acabó surgiendo este grupo que hace otras actividades y demás. Pero sí que tenemos la esperanza de que podamos abrir puertas y referencias de personas que han participado con nosotros y con nosotras, que dice que somos un grupo muy llamativo y una gran iniciativa. Entonces, bueno, sí que tenemos un poco de esperanza, ¿no? Desde luego, para mí sí lo sois. Yo creo que, si me permites, hay un error de fondo, que es hablar de humanidades y de estudios STEM, ¿no?, que se llaman ahora con las siglas estas en inglés. Yo siempre he pensado que la ingeniería es una humanidad, porque debería trabajar para personas, resolviendo problemas, necesidades humanas, resolviendo en principio los problemas de la mayor parte de la sociedad. En muchos casos no es así. Y el Congreso también, que tenéis ahora la segunda edición del Congreso, 13, 14 y 15 de marzo. Sí, en los cafés tecnofilosóficos les hemos dado un paréntesis porque ahora mismo somos
somos las personas que somos y ahora nos toca centrarnos en las 6ª jornadas, segundo congreso, porque esto empezó ya hace 6 años, pero el año pasado decidimos darle un impulso extra, o bueno, marchamos ahí, y llamarlo congreso con una dinámica similar a la de cualesquiera otros congresos, donde con la lógica híbrida que nos caracteriza, pues hemos intentado captar, y así lo hemos hecho, pues a personas procedentes del mundo de la filosofía, de estudios filosóficos, y también personas procedentes de estudios científicos o en tecnología en el sentido más amplio. E incluso un poco más allá, también hemos procurado captar a militantes del ámbito social, que nos parecía que también aportaban como una tercera pata en esa lógica de hibridación que nos caracteriza. Otros años a lo mejor hemos sido un poco más equilibrados, hemos intentado provocar desde un tecnopesimismo, al menos el letrero así lo transmite, y por eso hablamos de ingeniería del mal. Estamos en un mundo de mucha prisa, igual no hay tanta prisa para resolver tantas cosas, para resolverlas de manera sostenible, de manera social, de manera participativa, de manera que la gente de las comunidades pobres o de los barrios de aquí se involucre. Si queremos realmente que los desarrollos tecnológicos sean sociales, igual hay que ralentizar un popo los procesos y pensar entre más personas. Ya para acabar, ¿qué consejo nos dais? Un consejo cada uno para fomentar ese juicio crítico, para pensar, para combatir esa ingeniería del mal, para ser conscientes de cuándo sí y cuándo no. Bueno, una clave, la acaba de decir Jorge, es ir más despacio, sencillamente, porque desarrollamos y aceptamos la tecnología desarrollada sin una reflexión, y después llegan las consecuencias y llegan las manos a la cabeza, ¿no? Y el decir, ay Dios mío, esta inteligencia artificial ha sido capaz de hacer, bueno, pues cuestiones, pues, por ejemplo, de imágenes que han vulnerado los derechos de las personas. Si existiera una reflexión previa o una valoración de ese hacer más despacio, quizás podríamos combatir un poco más la ingeniería de usos perversos. Yo ya diría que encima hay una faceta egoísta de todo esto. Yo a la gente de ingeniería les invitaría a ampliar su punto de vista, su espectro, su mirada a la realidad. En las asignaturas que doy en los últimos años de la carrera con grupos pequeños, hago siempre un juego que tiene que ver con esa expresión en inglés que se traduce por mirar fuera de la caja, look out of the box o algo así me parece que es. Me alegraría mucho que os enfrentarais a mí a lo largo de las próximas clases, que me dijerais qué cosas que yo estoy diciendo no las veis y las veis de otra manera, que a lo mejor el resto de las sesiones de clase podríamos hacerlas de otra manera, si sois capaces a proponerme algo relativamente solvente. ¿Por qué? Porque el mundo actual es muy complejo. Entonces, por un lado, se nos dificulta, que de eso va el tema de la ingeniería del mar, en concreto el eje de control social, se nos dificulta, impide, tapa una parte de esa realidad, pero para enfrentarse a esa realidad, para, en plan egoísta, mejorar la empleabilidad de las personas que estudian ingeniería, esa mirada de espectro amplio es útil, es necesaria. Yo creo que os vais a colocar mejor, ingenieros e ingenieras del futuro, si estudiáis algo de filosofía. Pues un poco más de calma, de amplitud de miras, con ese mensaje nos quedamos, y larga vida al Grupo IF y a esta fusión de ingeniería y filosofía. Gracias. Muchas gracias a vosotras.